Bueno, y argentinos que nos representan bien en distintos mundiales, de todo tipo. Y en este caso yo les decía hoy, y él seguro está escuchando del otro lado y se va a sonreír un poco porque le deben preguntar todo el tiempo qué diferencia tiene este mundial donde fue él con la otra cosa que nosotros decimos que son parecidas o que son iguales. Mucha gente se los confunde, dicen es lo mismo, y no, en realidad no es lo mismo, y él seguramente nos va a explicar todas esas diferencias, pero él fue el primer chef nacional y de toda América en llegar a la final de este mundial, que se desarrolló en Milán, el mundial del panettone. Opa. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? La pregunta del millón. Y está del otro lado Juan Manuel Alfonso Rodríguez. Juan, buen día, bienvenido a la Brújula 24. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Un placer saludarlos. Gracias, Juan, por atendernos. Felicitaciones, antes que nada. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Contanos un poco, ¿cómo llegaste al Mundial del Panettone? Bueno, esta es la tercera edición que me presento. La primera fue de manera individual, pero allá por el 2020 surge justo en el momento de pandemia, cuando llega el verano entre el 2020 y 2021, aparece una competencia nacional acá de Panettone en Argentina. Y bueno, me anoté, la verdad que es algo que venía haciendo y me llamaba muchísimo la atención ya desde hacía unos años. Nosotros tenemos panadería en Capital Federal, ya por parte de la familia, somos tercera generación, era de mis abuelos. Y el panettone, si bien de chico por mi abuela aprendí a hacer pan dulce, que son cosas distintas, ya vamos a hablar, el panettone es algo que me empezó a captar la atención allá por el 2016. Y bueno, empecé a hacerlo, surge esto del campeonato nacional, me anoto, lo gano y me abrió las puertas para ir a competir a Italia. En 2021 quedé como mejor panettone extranjero fuera de Italia, ¿no? Y después me anoté en la próxima edición, en 2023. En 2023 ya fue en equipo, no era individual la competencia. Ahí quedamos terceros a nivel mundial, esto siempre representando a la Argentina, por supuesto. Sacamos varios premios, sacamos como 5 o 6 premios también, un panettone de chocolate en segundo puesto a nivel mundial, uno salado que era de chorizo parrillero, con vino Malbec, queso parmesano y peras al Malbec. Está increíble ese, con ese quedamos terceros también a nivel mundial. Y después en esta, que fue la última edición que nos representamos, salimos subcampeones mundiales y sacamos de 15, sacamos 9 premios. Todo lo que hicimos sacó algún tipo de podio entre primer, segundo y tercer lugar, y eso nos llevó a salir segundos en la clasificación general a nivel mundial, ¿no? Impresionante, Juan. Y contanos, ¿hay de todo el mundo? ¿Cómo es el mundial? Porque uno lo imagina lleno de italianos y después alguno mechadito, pero ¿hay de todos lados? Bueno, la primera edición sí había muchos italianos, porque de aquella competíamos países del mundo y Italia tenía un italiano por cada región de Italia. Entonces, para que te des una idea, a la semifinal llegamos 35 participantes, de los cuales éramos 5 de otros países y 29 italianos. Claro. O sea, una banda de italianos. Y a la final llegamos 2 extranjeros y 18 italianos. Bueno, ahí quedé como mejor panettone extranjero fuera de Italia, pero claro, estaba lleno de tanos. Después en las otras ediciones ya Italia conformó un equipo y cada país era un equipo, ¿no? Está bien. Ahí empezó a cambiar la cosa. En 2023 ganó Italia, quedó segundo Japón y tercero nosotros. Y en este quedó primero, sí. No, perdón, te quería preguntar si es muy exigente el nivel, ¿no? Sobre todo en las finales. Es muy exigente porque primero que nada son muchas horas, es la competencia gastronómica más larga en horarios, son 2 días de 5:40 de la mañana hasta las 12 de la noche, tenés 1 hora solo para comer al mediodía, no más. Sí. Y después el tercer día, bueno, esa primera parte es en Verona, donde se hace todo delante del jurado, no solo es panettone, sino que también hay otras cosas, hay helado, hay monoporciones, hay otros productos. Y el tercer día, bueno, un micro nos lleva desde Verona a Milán, en Italia, y el micro sale, que te diga, a las 4 de la mañana, cuando el día anterior terminaste a las 12 de la noche. Entre que llegás al hotel y todo, te acostás, dormís 2 horas con suerte,
y al otro día llega el micro más o menos a las 7 de la mañana a Milán y termina a las 7, 7:30 de la tarde el campeonato ya ese tercer día. Así que son como 50 horas en 3 días. Es una animalada. Impresionante. Y Juan, ahí estamos viendo imágenes en la Brújula 24 Radio, en el streaming, también en la tele, tuyas, por supuesto, haciendo el panetone. Y te vemos ahí en una imagen que estás a punto de comerte una porción de panetone. ¿Y es lo mismo el panetone que el pan dulce? ¿O qué diferencias hay entre el panetone y el pan dulce? Mirá, son similares, son primos, digamos. Ambos se comen mayormente en época festiva. Nosotros hacemos de los dos en la panadería, pero son distintos, ¿sí? El pan dulce proviene más de la zona de Génova. Si bien nosotros acá en Argentina, para mí lo hacemos mucho más rico, es más húmedo, más esponjoso, tiene buena cantidad de fruta. En Europa lo cargan todavía más, en Italia, al pan dolce, el genovese. Y se hace, en vez de con levadura, la mayoría de las recetas con polvo de hornear. Es más duro, más prensado, menos amasado, es otra cosa. El nuestro es una evolución de eso. Y el panetone se hace con masa madre, ¿sí? Una masa madre sólida, que tarda 3 días en hacerse. Lleva mucha más carga de manteca. Para que tengamos una idea, por ejemplo, un panetone tiene por lo menos 3 veces más manteca que un pan dulce. Y hasta más también. Después el pan dulce se hace con huevo entero, o sea, claras y yemas, y el panetone se hace con yema de huevo solamente, y tiene también el doble o triple en yema solamente que la cantidad de huevo que tiene el pan dulce. O sea, es mucho más enriquecido. Todo esto hace que sea más esponjoso, y cuando sale del horno, una característica muy importante del panetone es que lo tenés que dar vuelta inmediatamente. Por eso se pincha una especie de agujas en la base y lo das vuelta y lo dejas enfriando boca abajo. El pan dulce no hace falta hacer esto, porque el panetone, si no lo haces, se te hunde sobre sí mismo, ¿viste? Es como que se achata, se aplasta, Claro. porque no se sostiene de lo húmedo, de lo tierno que es, ¿no? Eso lo hace difícil de amasar también, y se hace con esta masa madre sólida. Tiene menos cantidad de fruta que un pan dulce, la miga es muy protagonista, tiene muy buen sabor también. Qué bárbaro, ¿no? O sea, Increíble. menos frutos secos que un pan dulce llevaría en este caso, decías. Lleva menos, mayormente, si bien hay de frutos secos, mayormente los hay de chocolate, También, la masa de chocolate, los hay de naranja confitada, por ejemplo, o de limón confitado, con pasas de uva, o naranja solo. Hay muchas variedades, pero así como el pan dulce que solemos hacer en Argentina, de fruta seca, digamos, nueces, avellanas, almendras, todo eso, no hay versiones así en el panetone. Y además se hace en molde el panetone, ¿viste? Claro. Acá hay una versión del pan dulce que se hace en molde, que se le llama pan dulce milanés. Ajá. Eso es una adaptación un poco argentina. Se dice milanés porque en realidad el panetone es de Milán y sí lleva molde, ¿no? Entonces Claro. es como una imitación, digamos, de lo que es el panetone, pero tiene menos volumen, ¿no? ¿Cuál es tu preferido, el panetone tuyo, el preferido? El que lleva qué tipo de aditamento, ¿eh? Qué tremenda pregunta. Mirá, Porque a mí me la verdad vuelve que tengo loco el de la varios. fruto seco. Dame con mucho fruto seco y alguna pasaduda ahí, listo, ya está, allá arriba. Mira, el panetone de clásico de naranja confitada, que la confitamos nosotros, es muy rica, y pasa de uva está muy bueno. Mira, pero el de chocolate es una bomba. Ah, y bueno. también te sumo Claro. otro más, que ese que hicimos este año, que lo vamos a hacer también ahora para los locales, uno innovativo que lo llamamos Panetone Buenos Aires, que es de café y de dulce de leche. Te iba a preguntar Upa. si dulce de leche no cabía ahí de alguna forma como En para... algún lado. Claro, porque también, obviamente acá somos yo, por ejemplo, loco de dulce de leche, pero ¿cómo lo... Claro, vos fíjate, con café, de alguna manera lo insertaste ahí. Sí, había que presentar un panetone innovativo que tuviera ingredientes de la tierra de cada uno. Qué lindo. Bueno, en este caso era dulce, ¿no? Porque el panetone anterior, el mundial anterior, nos pedían algo salado. Bueno, nos fuimos por el lado del Malbec, del Está chorizo. Y en este tenía que ser dulce, entonces dijimos, a ver, empezamos a pensar un montón, dijimos, dulce de leche no puede no estar. Claro. Y una cosa que hacemos muchos los argentinos, si bien los tanos toman un montón de café, nosotros también tomamos un montón de café y tenemos mucha Italia en nuestra sangre. Totalmente. O sea, y siempre comes un cafecito con algo dulce de leche. Bueno, Sí, señor. buscamos llevar eso a un panetone que quedó buenísimo, y también había que acompañarlo de un helado que lo hicimos de dulce de leche
limón, vainilla en chaucha y chocolate al caramelo, que era una bomba. Y mandamos a hacer un mate, todo por un orfebre así metálico, y el vasito del mate era de vidrio, y ahí adentro teníamos el helado, ¿no? Qué Y cosa arriba linda. del helado metimos un poquito de manzanilla y un poquito de yerba mate para que lo probaran. Y la verdad que gustó muchísimo. Ese salió segundo a nivel mundial. Ah, tremendo. Increíble, Juan. ¿Y cuándo empezaste vos a ser chef? ¿En qué momento dijiste, bueno, quiero ser chef? Obviamente dijiste familia con panadería, ¿no? Tercera generación, así que imagino que también está en los genes. Pero bueno, ¿en qué momento decidiste vos decir, bueno, voy a encarar por este lado y me especializo en el panetone? Y la verdad que de chico tendría 17, 18 años y me daba mucha curiosidad. Si bien ya de los 13, 14 trabajaba con mis abuelos en la panadería, empezó a agarrarme curiosidad a los 17, 18 años de cómo se hacían las cosas, cómo se hace esto que vendemos, cómo quiero verlo en serio, ¿viste? Si más o menos tenía cierta idea, yo quería estar metido en el proceso, entenderlo, aprenderlo. Entonces empecé a trabajar en la parte de producción a esa edad más o menos, y también me iba capacitando en cursos, ¿no? Como para entender, a ver, hacemos las cosas así. Y a ver, voy a ir a estudiar para ver cómo, mientras estaba en la universidad, me iba a cursos de pastelería para aprender si estábamos haciendo las cosas bien, si había que cambiar algo, Claro. si se podía mejorar las cosas de alguna otra manera. Y bueno, es así que con las capacitaciones y todo, bueno, fui cambiando bastantes cosas, ¿no? Yo admiro a la gente que trabaja en una panadería. Yo no podría trabajar nunca en una panadería. En serio, literalmente es imposible. O sea, no sé cómo hacen. La verdad. Estar en medio de todo eso y con las harinas, una Te locura. digo que te curás. ¿En serio? Cuando empiezan los chicos a trabajar acá, Sí. por ejemplo los de ventas, viste que tenés la merienda, desayuno. Sí. Bueno, al principio Arranca con todo. se llenan de todo. Sí, a los 3 meses ya empiezan a aflojar. Claro. Son más o menos 3 meses que ya Hay empiezan a 3 aflojar. meses, che. 3 meses como para Claro, para cansarse. adaptarte. Es la ventana peligrosa son los primeros 3 meses. Qué Y locura. Juan, cuando nosotros hablamos con un atleta, le preguntamos, ¿no? ¿Cómo es la preparación para un mundial? Bueno, ¿cómo entrenás? ¿Cuántos días? ¿Cuántas horas? ¿Cómo es la preparación, en este caso, para el mundial del panetone? ¿Cuánto tiempo antes ven qué especialidad van a preparar y cómo es la práctica? Bueno, esto es, o sea, tenés bastante parte física porque estás mucho tiempo parado, Ujú, mucho tiempo, claro. muchas horas Sí. encima haciendo cosas en las prácticas, y lo que haces es repetir las acciones, vas midiendo los tiempos que tardás, porque se te miden los tiempos, Sí. entonces vas haciendo que todo cuadre dentro de los tiempos. Lo más importante es pensar la idea, y después en los entrenamientos es ir llevándola a cabo y que te entre dentro de los tiempos que te dan. Y después, o sea, las recetas también, el entrenamiento que vas haciendo es, a ver, menos azúcar, más azúcar, vamos a bajarle la sal, no, mira, el café en vez de hacerlo con esta metodología, vamos a hacerlo de otra forma, a ver qué le cambian la masa, o sea, vas haciendo un montón de veces las recetas de maneras distintas, siempre cambiando de a una a dos cositas a la vez, porque si no, no sabes a dónde estuvo el cambio, te volvés loco. Claro, Entonces, sí. manejás pocas variables y decís, vamos a tocar el azúcar, listo, a ver qué resultado hay. Bien, volvemos atrás, lo dejamos, ahora vamos a modificar, no sé, la sal o la carga de grasas. Después te pones a jugar con los sabores, pero paulatinamente de a una cosa, y después una vez que lograste todo esto nos llevó un poquito más de un año, pero una vez que lograste los resultados que vos querés es repetirlo, y sí, te agota física y mentalmente también, pero tenés que hacerlo, o sea, siempre lo que digo es, los mejores resultados o el campeonato, ganarlo, se te da en el entrenamiento. Ujú. Es así. Después está el factor suerte, ¿no? Pero hay que practicar lo más posible en la previa o entrenar, como decimos nosotros, para que todo salga bien, que no haya errores, que la cocción, todo salga como uno espera. Y después el campeonato es ir y hacer lo que estuviste haciendo, no hay mucho más. Juan, y bueno, ya se viene la fiesta de a poquito encima. ¿Qué te pide más la gente, pan dulce o panetone? Y mirá, el panetone viene ganando mucho territorio a medida que se va comprendiendo. Es algo que no se hacía tanto en Argentina, pero de a poco se va metiendo. Si bien muchos le dicen panetone al pan dulce Claro. molde, de a poco se va conociendo, ¿no? De a poquito va ganando lugar. Y ya el año pasado estuvo muy cerca. Si bien sigue ganando pan dulce, el panetone estuvo muy cerca.
Hicimos alrededor en la Navidad pasada de 15.000 y pico de pan dulces y 10.000 y pico de panetones. Qué O sea, bestialidad. estuvo mucho más cerca. Sí, sí, la 2023, si me voy, estaba menos de la mitad la cantidad de Mirá vos. panetones versus pan dulce. Increíble, Juan. Y Eh, contanos dónde tenés vos ahí los locales. Estamos en Saavedra, en Capital Federal. Uno queda en Zapiola al 4782 y el otro en Avenida Balbín al 4181. Ambos en Saavedra. Bueno, porque si pasamos por ahí cerca, vamos y te encargamos algunos, Juan, porque es tremendo, debe ser una locura. Un placer. Eh, Yo cada tanto me paso por ahí por Bahía, que Mirá. la verdad que me encanta. Mi abuelo cuando vino a España vino a una localidad, no sé si la conocerán, es un pueblo que está más o menos cercano, que se llama Espartillar, cerca de Sí. Pigüé. Claro. Sí, claro. Bueno, es muy pequeño, pero a mí me encanta, me fascina ir ahí. Siempre cuando se afloja un poco la mano acá, está buenísimo escapar por allá, la verdad que es muy lindo. Bueno, Así que si no llego yo para allá. Bueno, claro, cuando estés por ahí, venite y hacemos un panetón en vivo. Sería acá un desafío tremendo. Sabés que explota el rating, ¿eh? Con eso, Juan. Contanos si querés alguna red social, así la gente te sigue. Es @panadería_artiaga. Y si no, @juan.mar, así como suena literalmente mar, @juan.mar. En las redes de la panadería van a ver un poquitito de todo lo que hacemos y yo soy de mostrar un poco más detrás de escena, cómo es que se hacen las cosas o qué es lo que estamos haciendo en el día a día y voy subiendo. Lo tuve un poco abandonado por el campeonato, pero Sí. muestro más esa parte, ¿no? Todo no se puede. Juan, te felicitamos, muchísimas gracias por este tiempo y bueno, será hasta la próxima porque imagino que vas a seguir peleando en los mundiales, ¿eh? Así que vamos por el número 1 el año que viene. Así es, muchas gracias chicos, un abrazo enorme y un gusto hablar con ustedes. Igualmente, abrazo grande. Ahí estaba Juan Manuel Alfonso Rodríguez, él es chef, el argentino que estuvo en la final del Mundial del Panetone, ahí en el medio de todo, claro, lleno de tanos, obvio. ¿Qué va a ser? Si son locales, y ahí estaba el argentino, increíble. Me llamó la atención este salado que hizo, ¿no? También Ay, el de sí. chorizo con Malbec, pera. Malbec y pera. Una locura también. Me Y dieron bueno, unas ganas de hacer pan dulce, chicos. vos sos del pan dulce, sí. Y pero, a mí me gusta hacerlo, no es que me vuelva loca el sabor del pan dulce, pero estaba viendo ahí algunas recetas que él mostraba y que mostraban los chicos acá Sí, en claro. el streaming, espectacular, nada que Tremendo. ver,